Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro, un nuevo conversatorio del Observatorio de Derecho de la Salud. Esta vez nos reunimos para trabajar sobre los desafíos que enfrentan las niñeces y las adolescencias, sobre todo bajo esta pregunta, ¿no?, sobre la accesibilidad al sistema de atención primaria de la salud. Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos por la participación de nuestras invitadas de lujo. Eh, pero bueno, en primer lugar, como corresponde a nuestra directora, a nuestra maestra y a nuestra madre del observatorio, y vamos a agradecer y darles la palabra a Marianela Fernández Oliva. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes les decía a todos y a todas. Hago mías las palabras de la doctora Vividori. Es una enorme alegría que les damos la bienvenida a este conversatorio sobre niñez, adolescencia y accesibilidad al sistema de salud, que está organizado por el Observatorio de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Este es nuestro marco institucional para el conversatorio. Este espacio académico que propusimos nos va a unir en esta tarde para abordar una temática de profunda relevancia social y profunda relevancia jurídica, como es ese momento especialísimo de la vida que ocupa los primeros años. Quiero agradecer muy especialmente a la coordinación de este observatorio en la persona de Clara, y al mismo tiempo a la doctora María Claudia Torrens, quien es miembro de nuestro Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud y también es docente estable de la especialización en Derecho de la Salud. Al mismo tiempo a nuestras invitadas, la doctora Sonia María Colachelli y Carmen María Maidagán, que son expertas en el tema del cual vamos a hablar hoy y quienes van a conversar con nosotros. Y por supuesto a cada uno de ustedes, a los alumnos de posgrado, a los profesionales, a los operadores del sistema de salud y de justicia y el público en general que hoy nos acompaña. La presencia de todos ustedes aquí demuestra un compromiso con el tema, pero también un compromiso con la humanidad común, con esa humanidad común que hay que sentir para pensar en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este conversatorio nace en la convicción de que es necesario ir más allá de la lógica normativa, y esa necesidad, creemos, es fundamental desde nuestra perspectiva del derecho, que es más amplia. Es amplia y tan amplia como la vida humana, notoriamente mucho más amplia que una visión cerrada solo en normatividades. Queremos invitarlos a pensar y pensar nosotros sobre las brechas entre el derecho formal y la realidad vivida por niños, niñas y adolescentes, y también por los operadores jurídicos en el papel que les toque cuando de estos derechos hablamos. Y esto implica abordar, por supuesto, la tensión enorme entre lo que se proyecta y lo que efectivamente se concreta en el mundo jurídico. En la dimensión de lo concreto, nuestra vida es un devenir permanente, y no es un devenir a secas, es un devenir de fuerzas. Y analizar las brechas o los desajustes entre la norma y la realidad precisamente es usar herramientas teóricas para desenmascarar en la práctica y dinamizar lo que está expuesto en lo escrito. Buscamos en esta tarde, en este rato que vamos a compartir juntos, comprender y seguir pensando estos desafíos que enfrentan las familias, los profesionales, para intentar garantizar el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud. Estos actores, como vamos a ver, son parte del complejo humano, involucrados en este juego de intereses y de fuerzas dentro de la vida de la comunidad. Los desafíos que manifiesta el acceso o la falta de acceso a la salud y las tensiones en el funcionamiento de las leyes, donde hay que aplicar, interpretar y determinar normatividades
en un contexto de relaciones a veces muy difíciles. Asimismo, por supuesto, los vamos a invitar y nos invitamos a nosotros mismos a reflexionar críticamente sobre el rol de la jurisprudencia también en este escenario, las decisiones, esto es, de nuestros tribunales, por ejemplo, la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han jugado y seguirán jugando un papel fundamental en la interpretación y la exigibilidad de estos derechos. Desde el observatorio estamos comprometidos con la promoción y la protección y la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, muy especialmente sobre la trama de derechos que hacen a la salud integral. Creemos firmemente que el diálogo interdisciplinario es una herramienta o una de las herramientas más potentes para construir respuestas jurídicas justas. Y hoy nos reunimos para escuchar, para aprender, para debatir, para proponer, y esperamos sinceramente que cada uno de ustedes se vaya más pleno, inspirados de nuevas ideas, fortalecidos en el compromiso de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que, para no extenderme mucho en el uso de la palabra, quiero dejar abierto este conversatorio, que sea un paso más hacia un sistema de salud verdaderamente inclusivo, equitativo y accesible para todos y para todas. Muchísimas gracias y que tengan una jornada llena de reflexión y llena de aprendizaje y sumamente enriquecedora. Otra vez, muchísimas gracias a los que están presentes. Muchas gracias, Marianela. Bueno, quienes van a poder a participar en este conversatorio, ofrecernos su mirada, su expertise, su experiencia, sus preguntas. Como se anticipó, está Sonia, en primer lugar, Sonia María Colachelli, que es abogada, especialista en Derecho de la Familia, mediadora y en políticas públicas. Muchísimas gracias, Sonia. También invitamos a Carmen María Maidagán, que también es abogada, egresada de la Facultad de Derecho, dedicada a derechos humanos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados en el año 2014. Actualmente también se desempeña como jueza del Tribunal de Ética de dicha institución. Y va a moderar este conversatorio nuestra querida María Claudia Torrens, que es profesora de filosofía, de introducción al derecho y residencia en minoridad de nuestra Facultad de Derecho, también, como dijo Marianela, docente estable de esta especialización en Derecho de la Salud, codirectora del Departamento de Filosofía y miembro del Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud. Justamente como este conversatorio quiere ofrecer, ¿no?, un espacio más donde las intersecciones del derecho de la salud y los derechos que hacen a este específico colectivo de niños, niñas y adolescentes entran en juego y en tensión. Sin más, María Claudia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de encontrarnos en este conversatorio en el observatorio. Bueno, en principio vamos a arrancar con un interrogante que tanto Sonia como Carmen le darán en la conversación, nos contarán un poco desde su experiencia, pero vamos a encarar el tema del acceso a la salud por parte de niñas, niños y adolescentes, y vamos a ir desde el lugar de la atención primaria, reconociendo que quizás así como la gran política pública en otros ámbitos es la escuela para las niños, niños y adolescentes, en los temas de salud son los servicios de atención primaria. Entonces, ustedes dos, no sé, quizás en esto podría empezar Sonia, que tiene su experiencia desde el lado del Estado, y después Carmen, después en la otra damos vuelta a la primera participación, pero ver qué avances se han logrado, cuáles son los desafíos actuales y con qué dificultades se encuentran para el acceso a niñas, niños y adolescentes. Bueno, les doy la palabra entonces. Unos 5 minutos, ¿les parece? Sí, está bien, está bien. Bueno, empiezo yo. En primer lugar, agradecer la invitación
a participar del conversatorio. La verdad que debo decir que tengo así como desde lo personal mucha alegría de poder compartir el conversatorio con María Claudia, a quien conozco hace mucho tiempo, y con Carmen, que también como colega, y no lo voy a decir así como grandilocuente, pero tiene como mucha admiración por parte de los colegas que somos activistas en derechos humanos de las infancias, porque sucede, como decía Marianela al principio, que para poder trabajar en derechos humanos y en particular del colectivo de lo que respecta a niñeces y adolescencias, uno tiene que tener una convicción permanente, porque acá se termina la retórica muchas veces, digamos. O sea, nosotros nos encontramos en situaciones, ya sea que trabajemos desde el ámbito público o en el patrocinio de situaciones que nos pueden llegar a nuestro estudio o por parte de organizaciones de la sociedad civil. Digo, es muy concreto el rol que tiene el abogado en poder a veces interactuar y buscar caminos en la accesibilidad de los derechos. Así que bueno, quería manifestarlo de corazón a esto. Em, es cierto que, bueno, en mi caso particular, como graduada, debo decir, orgullosa de la Universidad Nacional de Rosario, de nuestra querida Facultad de Derecho, he tenido la oportunidad, como tengo en este último tramo de mi carrera profesional, de poder trabajar en lo que es el Estado, en este caso en el Estado provincial. Trabajé hace 4 años en el servicio local de la Municipalidad de Rosario. Y esto a uno lo nutre de experiencias cotidianas, en la experiencia del día a día, y experiencias que hacen que uno continuamente establezca como un diálogo con otras disciplinas, y un diálogo también con la normativa y con la producción teórica, porque cada situación a veces que uno atraviesa para poder concretar el acceso a derechos es un desafío particular en el caso a caso. Me parece muy interesante, yendo al punto, la pregunta que nos convoca con respecto a esta accesibilidad de la atención primaria de salud. Charlábamos con María Claudia cuando me hacía la invitación. Yo le decía que es un punto de partida como muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto de atención primaria de la salud ya hoy es como la piedra angular del sistema de salud. Esto reconocido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en la Organización Mundial de la Salud, digamos, es un criterio. La atención primaria de salud tiene un enfoque inclusivo, equitativo, efectivo en la mejora de la salud física y la salud mental de las personas. Entonces, bueno, nos da una visión como bastante amplia, porque no tiene que ver solamente con la atención en la situación crítica de afección, sino que también va de la mano a todas aquellas políticas públicas que tratan de la promoción del derecho a la salud y que implican proyectos, programas y campañas que tienen que ver con la prevención. Y en esto, en lo que tiene que ver con la primera infancia y con las infancias y las adolescencias, se nutre su bienestar en todas las políticas públicas de prevención que pueden llevarse adelante y que garantizan un buen desarrollo de las capacidades de los niños, las niñas y los adolescentes. En eso apuntar, que después yo lo voy a dejar por el chat, hay un informe muy interesante que realiza anualmente el Ministerio de Economía de la Nación, apuntado y apuntalado por UNICEF. Hace 20 años que lo viene haciendo. Ahí voy a hacer como una suerte de digresión. ¿Por qué? Porque es un análisis de los indicadores fiscales de las afectaciones presupuestarias que se hacen a año vencido,
Entonces, bueno, van reportándose afectaciones presupuestarias de lo que tiene que ver con el presupuesto nacional y después hace un desagregado a enfoques de políticas universales, y donde por el sistema federal que tienen las provincias, en el derecho a la salud, básicamente, el gran aporte lo hacen los gobiernos provinciales. Pero tenemos un problema que también nos va, y lo cito porque nos va poniendo en contexto de hacia dónde vamos en esto de la efectividad y en la efectivización de los derechos. ¿Por qué? Porque nosotros, ese reporte es un reporte el último que se ha podido establecer. El reporte del año 2024 es sobre el presupuesto ejecutado 2023. ¿Por qué? Porque en el 2024 no hubo un presupuesto aprobado por los canales institucionales que tiene planteado el país, y eso hace que las indicaciones, digamos, a la afectación presupuestaria no sean tan sólidas en su desagregado. Y en esto decir que, de acuerdo al análisis que está evidenciado allí en el 2023, lo que tiene que ver con una afectación de gastos de política pública eh, a lo que refiere a un corte transversal, esto es la inversión social para las infancias, hay allí un número que replica en un 7,5 más o menos del Producto Bruto Interno, pero esto, lejos de ser un índice, lo interesante es pensar que es una cifra que se va contrayendo, digamos. Es una cifra que ha oscilado en los últimos 20 años, arrancando en el 2001, que es cuando se empiezan a hacer estos informes, en un 6,3 del Producto Bruto Interno, ha tenido momentos más altos y está en una etapa de regresión. Esa etapa de regresión implica que es menos inversión en infraestructura hospitalaria y es menos inversión en todo lo que tiene que ver con prevención y campañas epidemiológicas. En esto también decir que, por ejemplo, del presupuesto nacional del 2025, lo que refiere a salud es más o menos un 6,5, ¿sí? Pero que en la proyección de lo que afecta a la política pública en las provincias, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el 81% es afrontado con política fiscal provincial. Entonces hay un 19 y pico que solamente viene de transferencia a afectación de gobierno nacional, y que en esto la gran parte se la lleva las políticas de vacunación, digamos. Y después nosotros también, digo, lo cito como para contribuir a la conversación, vivimos en una ciudad en donde se caracteriza por un desarrollo de la atención primaria de la salud con fondos propios. Entonces, por ejemplo, también citar que en la Municipalidad de Rosario, en el presupuesto 2025, más o menos el 26,1, 26,2 del gasto total refiere a el sostenimiento de salud pública en la Municipalidad de Rosario. Em, a todo esto, digo, ese 6,5 que nosotros referíamos de gastos de salud, también, digo, es una derivación de lo que es el gobierno nacional a lo que es la inversión en obras sociales. Es decir, no es solamente gasto de política, gasto social, digamos, inversión social a lo que tiene que ver con efector público, sino que también de gestión privada en el ámbito de las obras sociales. Esto como un panorama, digamos, de dónde nosotros estamos parados en cuanto refiere a gasto de salud, al menos en esto y con esto termino la pregunta, hay un artículo que me gusta citar, que es de la ley 26.061, que es el artículo 72, que nos da el soporte para pensar cómo una política pública no tiene que ser retractiva, no se tiene que no tiene que ir para atrás. ¿Por qué? Porque esto de la mano a la efectividad a la eficiencia del gasto
es un postulado que implica que nunca en el ejercicio del presupuesto que le sigue, al año que le sigue, lo destinado a política pública como inversión hacia las infancias y las adolescencias puede ser más pequeño o se tiene que retraer a lo invertido en el año en ejecución. Digamos, es un principio interesante. ¿Por qué? Porque es la intangibilidad del gasto de las políticas públicas con inversión social para las infancias y adolescencias. Me animo a decir que estamos en una etapa, la del 2024, y ojalá que nos sorprendan gratamente en el 2025, en donde estaríamos con una ejecución del presupuesto más retraída a lo que se venía dando. Y esto lejos de ser números, digo, quienes trabajamos en derechos humanos sabemos que no son números, son rostros, son historias y son posibilidades de acceder a los derechos. Entonces, bueno, conlleva no solo a preocuparnos, sino a ocuparnos y a poder, digamos, transmitir que tenemos que estar como bastante atentos en función de solicitar esto, ¿no? La transparencia en el gasto y poder sostener la política pública destinada a la promoción de salud de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias, Sonia. Empiezan a aparecer algunas preguntas, pero le damos la palabra a Carmen y después volvemos. Entonces, bueno, Carmen, ahora te escuchamos. Bueno, primero saludo a todos, que tengan buenas tardes. La verdad que muy contenta con la invitación. Me parece sumamente interesante esto de poder debatir entre todos. Lo mío básicamente es experiencia. Yo te agradezco, Sonia, tus palabras. Para mí compartir con vos también siempre ha sido muy enriquecedor y bueno. Con María Claudia ni hablar. Hemos compartido muchas cosas. Eh, yo básicamente soy una batalladora del derecho, desde un punto de vista de los derechos humanos, siempre me aboqué a eso. Un poco, eh, para completar un poco lo que planteaba Sonia, aclaro, digamos, mi marido es médico, ha trabajado por muchos años en un centro de salud, mi cuñada es médica y batalla, ella sí que batalla en un centro de salud en la actualidad. Entonces es como que tengo dos campanas, ¿no? Una desde lo jurídico y del reclamo ante ciertas carencias y otro de lo que sufren quienes pelean día a día para que la gente tenga un acceso a la salud. Porque, a ver, la idea del centro de salud, justamente esas casualidades de la vida, el otro día mi marido le explicaba a mi hija cómo había nacido lo del centro de salud. Esto fue una conferencia hace muchísimos años en Rusia, donde se planteó esto de que la gente tuviera un acceso más sencillo a la salud. Y un poco lo que se tomaba la idea era de la iglesia y las parroquias que llegan hasta los últimos lugares. Entonces, ese era un poco, era replicar eso en salud, que después se dio también en lo que es infancia con los famosos centros Crecer, que después fueron cambiando de nombre, con distintas actividades. Hay en lugares donde los centros de salud son exclusivamente salud, hay otros que tienen también otras actividades sociales. Eh, y, y, entonces, realmente la idea es buena en cuanto a que la gente tenga el acceso a la salud cercano y también se puede hacer, como decía Sonia, ese trabajo de prevención cercano a la gente, ¿no? Yo ahí siempre tengo en tensión esta cuestión de la necesidad del Estado ahí colaborando y la privacidad y la autonomía de la gente en dónde está el límite en no ser invasivo en las decisiones personales de la gente, porque la gente tiene derecho a tomar decisiones sobre su salud. Pero me parece que el modelo es bueno, aunque nos lo planteaba Sonia desde una cuestión económica, en este momento con muchas carencias. Eh, Uno sabe que la gente va al centro de salud y a lo mejor la gente que toma medicación regularmente, a veces se le fracciona porque la que llega no alcanza para todos.
Entonces, en vez de llevarse la caja de medicamentos, se lleva media, porque la otra media se la dan a otro y tiene que ir cada 15 días en vez de ir una vez al mes. Otra cuestión que yo siempre me planteo cuando uno ve el tema de la jurisprudencia con relación al acceso a la salud, vemos que la gran mayoría de las demandas son contra las obras sociales, y no es porque el Estado cumpla perfectamente, sino porque hay mucho menos acceso de la gente a reclamar al Estado por el acceso a la salud. Si bien hay, pero digamos, hay fallos eh, muy conocidos que han llegado hasta la Corte, por ejemplo en el caso del HIV, que fue planteado por distintas asociaciones. O sea, es más difícil que una persona que necesite a lo mejor una medicación especial que el Estado no se la brinda, tenga acceso a un amparo judicial para conseguir que el Estado le brinde eso, que quien tiene una obra social, ¿no? Me parece que ahí hay desafíos a plantearnos en cuanto a cierta limitación del acceso a la salud de las personas que tienen más dificultades también de acceder a la justicia. Me parece otras carencias que uno ha visto en base a clientes que ha atendido de sectores más desprotegidos, es el tema de la falta de infraestructura, la cuestión de los paros, la cuestión de una familia que a lo mejor más de uno necesita psicólogo y el centro de salud tiene un solo psicólogo, con lo cual se crea un conflicto porque ese psicólogo no puede atender a toda la familia. Tiene de bueno esto, como decía Sonia, el niño tiene acceso a la vacuna, tiene acceso a un médico cercano, médicos que lo vuelvo a vivenciar por esta cuestión familiar, que a veces salen al barrio a buscar a la gente que no fue a buscar la medicación o que no le trajo al chico. O sea, creo que es importante tener una mirada general de esta situación y sí es fundamental, fuera de las decisiones que toma el Estado, que como todo derecho humano, la interpretación siempre tiene que ser progresiva. O sea que siempre tenemos que ir por más y no podemos permitir de ninguna manera ir por menos. No podemos permitir que se retraiga, no podemos permitir que falte medicación, no podemos permitir que falten los médicos en los lugares, sino que tenemos que ir por más, porque esa es la lucha de los derechos humanos, ¿no? O sea, eso está planteado desde la Corte Interamericana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de que los derechos humanos son progresivos. Tenemos que ir avanzando para que la calidad y la cantidad siempre sea un poco más. Bueno, muchas gracias, Carmen. Realmente es un panorama por momentos no es tan desolador porque hablas de un programa que se gestó con estos ideales, que de algún modo hay un acceso, pero bueno, planteaste los desafíos, ¿no? Yo ahora vamos a continuar un poco para hacer otro gran interrogante y después ir a lo mejor a escuchar a todos y hacer algunas preguntas que me están llegando a mí o por privado o por el chat, pero ya un poco pensando en las herramientas que niñas, niños y adolescentes, pero también los adultos que los acompañan, pueden llegar a tener a su alcance para tener el acceso o para luchar con ciertas visiones sobre su salud. En particular, en el caso de Sonia, yo preguntaría qué redes existen, cuál es la estructura, cómo sería el mejor planteo hasta desde el Estado para acceder. Y a Carmen voy a ir por un lado más particular, por su participación en el caso María, ante la Corte Interamericana. ¿Qué pasa con aquellos instrumentos como tan importante en la relación médico-paciente como es el consentimiento informado? Pero tienen libertad, la pregunta es amplia. Así que bueno, no sé si empezás vos, Carmen, ahora o... Bueno, sí. A ver, todos sabemos que siempre nos volvemos a referir como si fuera de recién, y ya tiene muchísimos años, la Convención de los Derechos del Niño y este concepto del niño como sujeto de derecho.
Yo creo que en ese punto lo que nos sigue faltando es una mirada de niño y una verdadera escucha del niño, porque seguimos mirando al niño desde nuestra posición de adulto. Entonces, la visión siempre es del adulto, y cuando la visión se centra solo en el adulto, le quitamos espacio al niño, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que el niño tiene, o sea, a diferencia de antes, del niño como objeto que había que proteger hasta que creciera, la idea actual es el respeto de todos los derechos, absolutamente todos. Los niños gozan de los mismos derechos que los adultos, pero con el cuidado que requieren en su camino a la autonomía, eh, a poder decidir libremente por ellos mismos. Entonces, es a veces complejo que la gente pueda entender esto de escuchar a los niños. Entonces, eh, y respetar sus decisiones, y respetar sus tiempos, y respetar sus maneras de decir. El primer gran desafío es dónde nos colocamos para escuchar a los niños. Porque yo lo que veo es eso. Hay una mirada de lo adulto, y si el niño no dice, o le da trabajo, o es callado, o está asustado, avanzamos creyendo que podemos decidir porque vamos a decidir mejor. Eh, Eso es un poco lo que se ve, ¿no? Entonces ahí se pierde el derecho a decidir, se pierde la privacidad, se establecen una serie de normas o de actitudes sobre el niño que no permite esto, que es que vaya decidiendo en la medida que pueda, eh, o a lo mejor, sobre todo cuando hablamos de niños, digamos, no a lo mejor en el caso de adolescentes, en el caso de niños, el ser escuchado, el poder intervenir ellos con sus pocos elementos, o con las pocas herramientas que puedan tener por su edad, para poder entenderlo y poder respetarle sus derechos. Eh, María Claudia hablaba del caso María, que está atravesado por la cuestión salud, porque era más o menos calculo que todos sabrán el caso, una niña de 12 años embarazada, que desde el efector de salud se trabaja básicamente, yo creo que de buena fe y convencidos de que era lo que ella quería, en la entrega del niño en adopción. Y bueno, ahí hubo un avasallamiento de todo poder de decisión, hubo una interferencia en la autonomía de esta niña, donde los distintos actores, la Defensoría de Niño, Niño y Adolescente, la Dirección de Niñez, el efector de salud, pusieron toda la maquinaria en esta entrega del niño en adopción. El niño fue entregado inclusive de manera ilegal, porque fue entregado antes de nacer. La única orden judicial de entrega del niño es antes de que nazca. Después de nacido no hay guarda, nada. Lo demás, ¿por qué litigamos 10 años? Es por una cuestión procesal, en realidad, que es que la jueza quiso dar inicio a un juicio de declaración de situación de adoptabilidad, y nosotros siempre nos opusimos porque dijimos que no había consentimiento materno. Llegamos a la Corte Interamericana, que convalidó nuestra postura, y la Corte Suprema de la Justicia de la Nación también dijo que no había consentimiento, o sea que no se podía abrir un proceso de declaración de adoptabilidad. Pero acá lo importante es decir, de los derechos de esta niña, que hoy es una mujer, se vulneró su autonomía, se vulneró su derecho a decidir sobre sí y sobre su hijo. Y una cuestión que a lo mejor no tiene específicamente que ver con la salud, pero que me parece que es importante cuando también pueden definirse judicialmente cuestiones de salud, que es el tema de los plazos. Me parece que es una cuestión que como abogados tenemos que plantearnos constantemente esta cuestión de los plazos en la justicia para resolver, la intervención que podemos tener nosotros como profesionales para que eso se aporte. A los chicos se les va la infancia en los plazos que tenemos los adultos. Entonces, me parece que son muchas las cosas en tensión y mucho lo que tenemos que aprender para poder respetar los derechos de los niños, para respetar este derecho a ir aprendiendo, conociéndose.
entre las cosas que pensaba para esta charla, decía, bueno, cómo se avanzó con el Código Civil y Comercial, que establece que las decisiones de salud, hay decisiones que los chicos a partir de los 13 años las pueden tomar con asentimiento de los padres y siempre que no sean invasivas, esta facultad que le da a partir de los 16 a tomar decisiones como si fueran un adulto, o sea, cómo vamos reconociendo jurídicamente esta capacidad de los chicos de decidir, pero que cuando esto se atraviesa a través de un poder judicial o desde esta mirada adultocéntrica, le vamos poniendo límites que van más allá del cuidado del niño, van a mellar su propia autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Por eso, como decía María Claudia, es importante el consentimiento informado, es importante que el niño, en la medida de sus posibilidades y hablándole en su idioma, podríamos decir, pueda entender lo que se le está planteando desde lo médico para que pueda opinar y, o sea, obviamente, los más chiquitos de menos de 13 van a decidir los padres, pero que el chico pueda opinar. Y a partir de los 13 años ya puede ir tomando decisiones. Porque eso hace el hecho de comprender al niño como sujeto de derecho y no como que seguimos siendo los adultos siempre los que vamos a tomar las decisiones por los chicos. Bueno, gracias, Carmen. Entonces, tenés la palabra, Sonia. Sí, yo voy a continuar con el razonamiento que hacía Carmen en cuanto a, bueno, este niño como sujeto de derecho, nosotros tenemos un eje transversal hoy en toda la normativa, que es esto que conocemos como el interés superior del niño. Ese interés superior del niño que nosotros, bueno, ya vía legislación interna le fuimos dando un contenido como la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos o alguna traducción que te dice que es su mejor interés, ese concepto que es lo que cambia un poco el paradigma de intervención a partir de la Convención Internacional, como bien decía Carmen, a partir de la constitucionalización un poco de la legislación civil en el 2015, nosotros tenemos un anclaje de este interés superior del niño, de su mejor interés, con lo que eso implica y lo que va a implicar va a ser darle un lugar protagónico en todo lo que tiene que ver con sus intervenciones, porque si hay algo a lo que refiere el interés superior del niño es que su opinión se ha tenido en cuenta. Digo, viene como que en el mismo renglón que escribimos interés superior del niño, ¿qué implica? Y entonces dice, bueno, escucharlo y que su opinión sea tenida en cuenta. Entonces, ese anclaje que viene a nivel convencional, que luego tiene un traspaso en la legislación nacional y que es un poco el punto de partida de todas las políticas públicas, pasa a ser un anclaje en las relaciones de familia también, porque se establece ese interés superior cuando se legisla sobre los menores de edad, en el artículo 26, digo, de la condición de las personas. Ahí ya lo incorporamos en las relaciones de familia cuando hablamos de los cuidados parentales. Entonces ya ahí entramos en un tándem en que no hay una divisoria en esta visión que debemos tener, en esta construcción de este sujeto de derecho entre el ámbito público y las relaciones de familia. Pero hay una coincidencia que es que las prácticas institucionales y muchas veces las modalidades de abordaje, ya sea en las instituciones educativas, en las instituciones de salud o en las instituciones que transitan los niños, no da este lugar de privilegio a esta escucha y este protagonismo, y ahí digo, hacemos como el desagregado a lo que tiene que ver con el consentimiento informado de este ejercicio de diálogo, de decir, bueno, a ver, en lo que tiene que ver con un tratamiento médico, en lo que tiene que ver con su situación en cuanto a la relación con los adultos que ejercen los cuidados, tener este lugar en donde la justicia o los organismos administrativos del Estado tienen que poder hacer una escucha, pero una escucha desde esta perspectiva.
porque muchas veces lo que uno ve es que hay un dispositivo de escucha, pero si ese dispositivo está referido a un anclaje o a una mirada muy tradicional del lugar del niño, es un lugar formal de escucha, porque yo después en el dictamen o en el producto del informe voy a reproducir lo que yo pienso del niño y no lo que el niño necesita, lo que el niño me está diciendo. Entonces, en esto de a veces hacer como un meet entre la normativa y la experiencia que uno puede tener trabajando. Yo ya, con muchos compañeros que venimos trabajando en infancia hace mucho tiempo, decimos que, bueno, que a veces los derechos del niño tiene como un piso que es, bueno, ¿qué es lo que el niño qué es lo que este niño necesita en este momento? Porque nos da como otra perspectiva de armado a pensar, bueno, si las herramientas jurídicas son eficaces para poder satisfacer lo que él necesita en este momento. Y digo una última cosa para no robar tiempo. Eh, en todo lo que tiene que ver con los abordajes de salud, eh, tal vez sea momento que se dispongan ciertos protocolos en cuanto a el tratamiento médico con respecto a el abordaje en adolescentes y como, bueno, como en algún momento hubo una cuestión de, bueno, que tiene que quedar alguna actuación como escrita sobre algunas cuestiones. Digo, el Código Civil refiere a aquellos tratamientos mínimo invasivos, digamos, hacerlo extensivo a cualquier cuestión que tenga que ver con su cuerpo, para que esta cuestión de la información, esta cuestión de, bueno, de cómo se lleva adelante ese tránsito por las instituciones de salud, se plasma en cuestiones concretas. Y lo digo también teniendo en cuenta que hoy lo que tiene que ver con la ESI, eh, se han corrido mucho las edades. Entonces, el abordaje que se hace de información en cuanto a salud sexual reproductiva, a veces estamos hablando con niñas, adolescentes de 12, 13 años. Entonces, bueno, esto de poder tener una escucha situada del niño y qué es lo que ese niño necesita, es un ejercicio que si lo podemos concretar, creo que tiene que ver con el principio de la efectividad de los derechos. Bueno, bueno, gracias. Realmente creo que surgen tantos interrogantes. Eh, Creo que a través del chat, si les parece, van formulando, si están interesados en alguna pregunta. Yo ya les digo que me fueron, al teléfono me fueron llegando, así que voy a transmitir dos. Eh, una es a Sonia sobre un pedido de especificación en este material que pasaste, sobre cuáles serían, si es posible, cuáles serían las proporciones, a lo mejor eh, indicativamente me dicen, cuál es esa proporción de lo que el Estado Nacional da como aporte para las políticas públicas de atención primaria, no se entendió bien cuál era la proporción en relación a niñez. Querían preguntar si este 6% era global o solo niñez, que la persona no lo había interpretado bien. Si te Bien, yo podía... dejo el material allí para que lo puedan consultar. Puse los dos materiales, no son extensos, son informes muy accesibles de consultar.
pero digamos que del presupuesto general de gastos de la nación, ¿sí? A nivel de digo, uno lo traduce porque se llama presupuesto general de gasto y uno después llama por una cuestión de formación, para nosotros no es un gasto, sino que es una inversión social cuando pensamos que esto va destinado a políticas públicas. Entonces uno ahí traspola el término. Sí. Decíamos que hay un 6% a nivel total, ¿sí? Que va referido a gastos de salud en general. Ahora, por indicación también de los organismos que velan por la concreción de los derechos de las infancias y las adolescencias, hay otra forma de monitorear el presupuesto que tiene que ver con un corte transversal en donde se toman en cuenta distintas inversiones del gasto público que tienen impacto en franjas etarias. Y entonces, en esa construcción, ¿sí? En esa construcción, bueno, sobre ese porcentaje del 6% se desagrega, hay un nicho que es más pequeño, pero lo que yo refería a cómo es la coparticipación entre el gasto nacional y el gasto provincial, ¿sí? Es que sobre lo que tiene que ver con la ejecución del gasto en salud, hay un 81% que cubre del gasto la provincia y hay una pequeña coparticipación de nación. Hay un privilegio en el buen sentido que tiene que ver con la cuestión de vacunación, que eso es un plan nacional. Pero Está bien. invito a que lean el informe porque no es extenso y va a ser seguramente que mucho más claro de lo que yo pueda transmitir, que los porcentajes no son mi fuerte. Bueno, perfecto porque los tenemos ahí y lo podemos bajar. Bueno, ahora la otra pregunta para Carmen es sobre la relación y las posibilidades que tiene el desarrollo de la figura del abogado del niño vinculado a temas de salud de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo lo veis vos? Bueno, qué tema complicado. A ver, nosotras consideramos en líneas generales, si un niño tiene que pasar por una etapa judicial, tiene derecho a estar asistido. Entonces, la figura del abogado del niño debería utilizarse más de lo que se usa. Eh, a ver, podemos plantear en esta cuestión de salud, por ejemplo, un amparo de salud, a lo mejor está bien representado por los padres, no es necesario que tenga un abogado, pero a veces puede haber diferencias entre los niños y los progenitores, o puede haber conflicto entre los padres, entre los progenitores, que a veces limitan los derechos del niño. Una vez hablando con una colega que es abogada del niño, nos contaba que en una discusión de alimentos, eh, viene un día un niño que ella había sido designada desde el colegio de abogados, había sido designada por el tribunal, pero viene con un amigo, un adolescente, que le dice que quería contratar sus servicios porque él en realidad lo que quería era un chico federado, no me acuerdo qué deporte, vamos a poner básquet, por decir algún deporte, y que él quería reclamarle al juez que alguno de los dos pagara la cuota porque los padres se peleaban por quién pagaba la cuota del club y él no la pagaba a nadie y el chico no podía hacer su deporte. Entonces, me parece que es una figura que no se está usando como se debería usar, que los chicos no la conocen, que crea muchas confusiones, uno eso es lo que ve, sobre todo cuando se intervienen como abogado del niño en la situación de conflictos entre sus progenitores, principalmente por el tema del régimen de comunicación o de cuidado, donde además todos pretenden que uno actúe más que llevando la palabra del niño o adolescente al tribunal, decidiendo o diciendo qué es lo mejor para el niño. Es poco entendido esto, que uno va a expresar lo que el niño dice.
Por supuesto que uno lo asesora, le explica lo que es el derecho, le explica qué es lo que se está discutiendo, le explica, trata a veces de asesorar como asesora a un adulto, por supuesto que al nivel de un niño, pero nuestra obligación es transmitir la palabra del niño. Entonces, si el niño dice que quiere estar con la mamá y que no quiere ver al papá, nosotros transmitimos eso, no somos quienes para estar diciendo si está bien, está mal, eso en definitiva es lo que va a decidir un juez. Pero eso no, por esto que hablábamos antes, ¿no? Esta dificultad de los adultos de escuchar realmente a los niños es bastante difícil de transmitir. Y me parece que hay situaciones donde simplificaría, porque a veces, como decía antes, los niños pueden no estar de acuerdo. Yo, en esto que planteaba Sonia antes, hay dos cuestiones que me pareció interesante que recordé. Primero, esto de que a veces cuando se habla en estos temas vamos a las generalizaciones y que cada situación es un caso particular que debe una atención particular, porque si no nos perdemos en las reglas. Uno siempre escucha. No hay que someter a los niños a muchas exposiciones porque eso revictimiza. Está bien, como regla general o como principio puede ser, pero hay veces que el niño necesita hablarlo en distintas instancias y también tenemos que entender que cada instancia lo va a escuchar de una manera distinta. Y eso también es importante, porque parece que decimos, escuchamos al niño. No es la misma escucha que pueda hacer la defensora, que la que haga el juez, que la que haga un fiscal o que la que haga el médico. El abogado cuando escucha para transmitir. Los otros escuchan porque tienen que decidir o porque tienen que opinar. Entonces la escucha es distinta y el niño tiene que saber que quien lo escucha tiene una función a cumplir. Y la otra cuestión que me acordaba, allá hace mucho tiempo, que yo trabajé muchos años en un organismo que era la Coordinadora de Trabajo Carcelario, un organismo de derechos humanos que trabajaba en cárceles, hicimos unos trabajos de prevención de VIH, y uno de esos trabajos lo hicimos en el IRAR. Y fue toda una discusión, porque estábamos hablando antes del código de 2015, si los chicos podían consentir o no que se les hiciera la prueba, o si necesitábamos la autorización del juez o de los padres. Y bueno, nosotros, convención en mano, la peleamos y dijimos que los chicos tenían derecho o sea, obviamente que tenían que brindarnos ellos su consentimiento informado, y aquel que no se quisiera hacer la prueba no se le iba a hacer, pero que era una decisión de ellos, ni de los padres, ni de los jueces. Y ahí también otra discusión interesante que se dio era qué pasaba si los padres nos pedían los resultados. No pasó, nadie nos pidió, pero bueno, era la discusión que se nos planteaba. Y nosotros, bueno, lo charlábamos y decíamos, no, nosotros el resultado se lo vamos a entregar al chico, no se lo vamos a entregar a los padres. Aun cuando en ese momento eran los representantes legales, ¿no? Pero bueno, me parece que a lo mejor no tanto, porque uno también cuando habla de abogado piensa siempre en el litigio, pero que los chicos pudieran tener instancias de asesoramiento jurídico, me parece que sería muy importante y muy bueno. Bueno, creo para ir redondeando, ¿no? Creo que ambas han coincidido en la participación de los niños y los adolescentes en todo lo que les toca vivir, ¿no? Y yo estaba pensando en la Corte Interamericana, que viene insistiendo en sus sentencias, por ejemplo, en Bulo Lozada, en que hay una perspectiva de infancia, como para ir redondeando y ya cerrando, porque los alumnos sé que entran 5 menos cuarto a otra clase. Un poco, ¿qué les parece a ustedes? Creo que, Carmen, algo dijiste recién, tendrían que tener un asesoramiento, ¿no? Yo pensaba en estos lugares de atención primaria con las que empezamos hablando, que por ahí la figura del abogado en este lugar, o de la abogada, falta, ¿no? Como un asesor técnico de la apreciación de sus derechos y para una mejor escucha. No es el único profesional que puede hacer esta escucha, ¿no? Pero bueno, un poco esa perspectiva de infancia, si no es un desafío a tener en cuenta en los temas de salud y derecho.
Bueno, y ahí cada una cierra con lo que quiera decir. Bien. Sí, es como un poco reivindicar, María Claudia, el rol, por ejemplo, de las consultorías, ¿eh? Eh, que es un equipo, digo, con la disciplina que fuese, pero predispuesto a la escucha y predispuesto un poco a un asesoramiento, pero asesoramiento entre comillas, digamos, un asesoramiento que tiene que ver con lo que el adolescente pregunta. ¿Eh? No es recitémosle el decálogo de los derechos, sino que qué es lo que lo moviliza y qué es lo que pregunta. Y digo esto para agregar que también en contextos sociales en donde la brecha por el acceso a los bienes simbólicos están tan marcadamente deteriorados en el sentido que muchas veces los adolescentes no se encuentran en sus entornos inmediatos con adultos disponibles que les puedan brindar esa información, porque esos adultos tampoco la tienen. Entonces, digamos que pueda armarse una suerte de círculo ampliado de cuidado, aunque sea con una información, termina siendo una representación importante para ese adolescente, porque estamos en contextos en los cuales no sobran las palabras, hay poco acceso a la información también por parte de los adultos, entonces también es muy escaso lo que se puede transmitir, y en esto se termina como amplificando los círculos de pobreza en el sentido multicausal de la pobreza. Entonces, la información termina siendo un bien preciado y el acceso a los derechos va de la mano a la información. Entonces ahí hay como que barajar y dar de nuevo porque lo que se pensó como una atención primaria para la salud hace 20 años, hoy tal vez tenga que ir de la mano con algo un poco más que instrumente, que acompañe, porque la brecha por el acceso se ha ido marcando cada vez más. Entonces, bueno, en este activismo por los derechos, me parece que pensar soportes de acceso son los que en definitiva van a permitir ese acceso. Bueno, muchas gracias, Sonia. La escuchamos a Carmen. Creo que de acá van a salir muchas cosas. Bueno, sí, comparto un poco lo que dice Sonia, que tenemos que pensarnos cómo llegamos a que la gente pueda conocer sus derechos y los pueda ejercer, y cómo como abogadas y abogados ayudamos o colaboramos con eso, ¿no? Eh, Uno ve que, digamos, la estructura pública en este sentido, que es a través de las defensorías, tiene un rol además también muy del litigio, de la cuestión judicial, y me parece que el derecho, como lo decía Marianela cuando inauguró, ¿no? Es mucho más amplio, y también podemos tener un rol preventivo, que es algo que nos está faltando, ¿no? Esta intervención previa que permita soluciones antes de llegar al conflicto, ¿no? Y eso tanto adultos como jóvenes, ¿no? El hecho de a lo mejor que uno pudiera acompañar en una instancia previa en el reclamo de derechos sería importante, y no que la gente se encuentre en una situación que lo único que da es el litigio. Y además porque en la medida que tengamos gente formada en sus propios derechos y que los pueda ejercer, vamos a avanzar como sociedad, ¿no? Porque, digamos, los derechos humanos no es derecho comercial, no es derecho de los abogados, es casualmente el ejercicio de la dignidad humana plasmada a través de convenciones que lo que pretenden es eso, que la gente pueda ejercer sus derechos en forma individual y colectiva, porque los derechos humanos tienen un fuerte componente de colectivo, de trabajo conjunto y social. Bueno, gracias Carmen también. Yo voy cerrando, después la dejo a María Clara. Esto va a estar
disponible y nosotros lo hemos pensado como un puntapié en esta parte de derecho, salud y niñez y adolescencia, así que bueno, vamos a seguir avanzando porque creo que la escucha al niño, en realidad, al niño, a la niña, al adolescente, nos está enseñando mucho a la sociedad. Bueno, gracias. María Clara, te doy la palabra entonces. Muchas gracias a las tres, Carmen, Sonia y María Claudia. Se dijeron cosas importantes, sobre todo esta defensa por no solo sostener los derechos humanos, sino también sostener la progresividad en lo que decimos, ¿no? En lo que sostenemos efectivamente hasta económicamente de la traducción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Esta pregunta siempre profunda, ¿qué significa escuchar al niño? ¿Qué significa pensar en el bienestar? Y cómo contribuir, pensando que el adulto simplemente tiene esta función de acompañar a una persona en su desarrollo, ¿no? ¿Y qué significa ese acompañamiento? Me parece que es algo muy interesante. También, digo, este observatorio tiene como misión pensar la realidad en la cual se atraviesa. Digo, los niños, niñas, adolescentes, sobre todo aquellos que están atravesados por múltiples vulnerabilidades en nuestra ciudad, se nos van, se mueren. Y digo, esto no hay una preocupación hasta ni una demanda pública lo suficientemente contundente que ponga en evidencia la realidad en la cual estamos atravesando. Y creo que aquí se ofrecieron algunas herramientas para repensar esto. Hasta incluso, pensando en los destinatarios de la especialización, como los abogados, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es necesario que se repiense su participación en los equipos interdisciplinarios que abordan cuestiones de salud y que abordan cuestiones sobre los niños y adolescentes, no solo en el litigio, como muy bien se decía, sino en todo este trabajo, que no solo es preventivo, que es de resolución de conflictos y que es imperativo. Es decir, cuando llegamos a esa instancia, han dicho aquí, a los chicos se nos va la infancia con los plazos. Después, por supuesto, también repensar institucionalmente, así como el amparo de salud ha repensado la urgencia para la atención de la salud, que no puede adaptarse a un proceso discursivo y de tensiones procesales extenso, también, cómo no, cuando repensar institucionalmente aquellas otras soluciones y de fórmulas desde lo técnico en el abordaje de los niños. Pero creo que aquí, como sociedad, nos debemos, ¿no? Aquí está este trabajo que también se introdujo sobre los bienes que los niños, niñas y adolescentes necesitan. ¿Y quién tiene y quién puede facilitar esta información, este cuidado frente a ellos? Así que me parece que aquí alguna síntesis sobre lo que han vertido con todas las preguntas abiertas para seguir trabajando. Agradecerles mucho, decirles a todos los participantes que dejamos en el chat un link con un formulario donde ustedes podrán dejar también sus datos para obtener alguna certificación respecto de la participación y también poder ofrecer preguntas, comentarios, intereses para continuar también en este servicio que el observatorio quiere dar a toda la comunidad. No sé, María Claudia o alguna de las participantes si quiere decir algo más, pero aquí estamos agradecidos y saludos a todos. Muy bien, muchas gracias.